en nuestro país, cómo se hacen De negocios, todo. ¿no? Con todo y hasta con las situaciones más necesarias, urgentes, como fue esto de las vacunas. Julieta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Cintia, Daniel, un gusto estar aquí también. ¿Qué fue lo que pasó, Julieta? A ver, ¿qué obtuvieron a raíz de esta investigación? Bueno, les cuento, hemos estado haciendo una investigación sobre las empresas farmacéuticas que vendieron vacunas a México, pero en realidad a todo el mundo, y cómo estas empresas se aprovecharon de la situación de emergencia para imponer condiciones abusivas a los gobiernos que compraron vacunas, anteponiendo a todo sus propias ganancias, ¿no? Inflando las bolsas de sus dueños y directivos a costa de la salud de la gente. Lo que mostramos en la investigación es que, por ejemplo, entre otras cosas, lo que le pidieron en el caso particular del gobierno de México es que en los contratos que se firmaron con estas empresas se ocultara el precio al que se vendieron las vacunas al gobierno, se ocultaran las cláusulas de responsabilidad. Por ejemplo, las empresas, para que los gobiernos firmaran, les decían que no se iban a hacer responsables si llegaba a ocurrir alguna cuestión médica o de salud de las personas que usaban esas vacunas, y lo mismo con los cronogramas de entrega y las jurisdicciones en donde se podían llevar adelante juicios si los gobiernos no cumplían con estos, ¿Y qué con estos contratos, ¿no? farmacéuticas fueron, Julieta? Bueno, en el caso de México, las empresas con las que firmó contrato fueron la empresa AstraZeneca, Sí. la empresa CanSino, la empresa Pfizer, la empresa Sinovac y el Centro de Microbiología Gamaleya, el que produce la vacuna Sputnik V, y el Instituto Serum de la India. Oye, Julia, ¿y fue sencillo para ustedes llevar a cabo, desarrollar la investigación? Te lo pregunto porque en las últimas entrevistas que hemos tenido con periodistas y con investigadores, pues una de las constantes es la negativa de las autoridades a entregar la información oficial. Así como lo dices, no fue nada fácil. Hicimos más de 70 solicitudes de información a las Híjole. autoridades encargadas del tema de salud. La mayoría negaron la información. Hicimos los recursos de revisión ante el INAI, y aunque en la mayoría de esas solicitudes el INAI obligó a las autoridades a entregarnos la información de los contratos, del presupuesto, del dinero que se pagó a las empresas y de los estudios, de los ensayos clínicos y las autorizaciones de uso de emergencia, lo único que se publicaron fueron 5 versiones públicas de los contratos, en donde pues, toda esta información que les decía está tachada, ¿no? Y, Como dicen las autoridades testadas, no está todo negro, ¿no? El contrato. Así que, y por lo mismo tenemos 4 casos pendientes de resolución en la Suprema Corte, porque el gobierno, la Consejería Jurídica de la Presidencia pidió que la Corte revocara estas resoluciones del INAI por considerar que si se publica esta información se podría atentar contra la seguridad nacional. fíjate, Julieta, pues siempre criticamos a los gobiernos en su actuar, pero ahora fueron pues empresas farmacéuticas Así es. las que pues se aprovecharon de la situación y obviamente pues se iban a enriquecer de una u otra manera porque vendieron lo que era lo más apreciado en el momento y que sigue siendo, pero pues qué bárbaro, ¿quién está detrás de todo esto, no? Qué desagradable. Así es. Es eh, en términos de cuidado de la salud, es una constante, ¿no? Que las empresas farmacéuticas se comporten de esta Sí, manera. Se vio anteriormente con la epidemia del VIH sí. y lo vemos ahora con la pandemia del COVID. Así que en realidad es un patrón de comportamiento que tienen estas compañías privadas, de no preocuparse por garantizar los derechos de las personas, de no
poner en el centro la vida, que es lo que más, como decía, ¿no? Lo más preciado y lo que más nos preocupa, y lo único que les interesa es seguir ganando más dinero a costa de las necesidades de las personas. Julieta, ¿qué fue lo que les llevó a realizar la investigación? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué estuvieron notando? ¿Qué datos obtuvieron en un inicio para ampliar toda esta información? Bueno, en un inicio, cuando ya hace año y medio, ¿no? Cuando empezaron las negociaciones con, Sí. con estas empresas, empezamos a solicitar la información. En ese momento era la Secretaría de Relaciones Exteriores la que estaba negociando con las empresas que potencialmente podían tener una vacuna, ¿no? Porque en ese entonces ni siquiera se sabía si las vacunas iban a funcionar o no. Cuando hicimos los primeros pedidos de información, obviamente nos negaron esta información y ahí empezamos como a preocuparnos, ¿no? Porque en última instancia, todas las personas que hemos decidido vacunarnos y protegernos con estas vacunas, tenemos el derecho de saber, ¿no? Claro. De saber cuál fue el proceso de adquisición, de saber cuánto costaron esas dosis y de saber y tener certeza que el biológico que se está usando es seguro y eficaz, ¿no? Y la única forma de tener certeza de eso es que la información sea pública. Claro. No entendemos cuál es la razón para que el gobierno la siga ocultando. Sí entendemos la razón de las farmacéuticas, que obviamente al ocultar a qué precio venden las dosis, pueden seguir negociando con otros gobiernos y con otras personas a quien le pague más, ¿no? Y se la van a vender a quien le pague más. Y ahora sí que estamos hablando de varias farmacéuticas, porque pues no le podemos echar la culpa a uno que se pasaron. Mande. No, exactamente. Han sido todas las empresas que han podido desarrollar una vacuna contra la COVID las que han tenido este comportamiento. Ni empresas públicas de los gobiernos ni empresas privadas. Todas han funcionado igual. Híjola, qué fuerte, ¿no? O sea, pues siempre, pues digo, criticamos a los gobiernos y todo, pero en las empresas, pues también se dan estos casos y esto que nos presentas, pues nos dice eso, que la corrupción está en todos lados, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que para poder conocer esto, lo que tenemos que hacer es seguir la pista del dinero, ¿no? Y Sí. cuando se empieza a ocultar esta pista y empiezan a estar negando la información sobre cuánto dinero es porque algo pasó o algo hay. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Julieta Lamberti, directora de Investigación de Poder. ¿Dónde pueden consultar esta información que nos acabas de presentar los comaleros y comaleras? La pueden encontrar en nuestra página web www.poderlatam.org/el negocio de las vacunas, o en nuestras redes sociales también, Facebook y Twitter, @poderlatam. Muy bien, gracias a Claudia García, que está muy pendiente y nos dice buena mafia. Así es, qué bárbaro. Híjola, gracias Julieta por estar con nosotros y compartir tu investigación. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Bueno.